el Espíritu, le digo, su labor va a ser un fracaso. No total, pero sí va a ser un fracaso. Solamente Cristo, que conoce el Espíritu, el alma y el cuerpo, tiene la sanidad para el ser completo del hombre. Amén. Bueno, uno lo creyó. Estoy esperando que otra vez me diga. Dice que sí. Entonces, hacer morir lo terrenal. ¿Estamos listos? Mira, cuando nuestro Dios nos pide hacer algo, Él mismo nos da su poder para hacerlo. Jamás nos pide algo que no podemos responder a ello. En esto vemos su justicia. Si nos pidiera algo imposible para hacer y además nos castigara, sería injusto. Mas si Él nos da todo para hacerlo y no lo hacemos, y si por no hacerlo nos castiga, entonces Él es justo. El mundo incrédulo, tanto como su pueblo, debe recordar que Dios es amor, mas también todo lo que hace, lo hace en justicia. Como Dios juzga es basado en su ley y su carácter. Dios es santo. Todo aquello que es contrario a su santidad es juzgado por su justicia. Su deseo es que el hombre sea limpiado y preparado para que regrese a su creador. Todo lo necesario para que el hombre lo logre ya está dado. Y si el hombre no responde a este deseo, entonces Dios justamente pondrá en un lugar a todos los infieles que no quisieron regresar a su creador. Serán alejados para siempre de su presencia. Cuando el hombre se contaminó por el pecado, este de ser espiritual, limpio y amante de Dios, perdió la espiritualidad y su relación y confianza por Dios también se perdieron. De ser espiritual, amante de las cosas espirituales, se volvió carnal, amante de todo lo terrenal que existe en la tierra, que es contrario a Dios. Puesto que el hombre así contaminado no puede regresar a su creador, es necesario que sea limpiado, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Con sus pasiones y deseos, los cuales también están inclinados a desear, también Dios le da la solución, porque estos deseos y pasiones que los instan a pecar, le producen muerte, que quiere decir separación de su creador. Dios entonces ofrece al hombre su poder para matar y controlar estos apetitos pecaminosos. Y como el hombre se volvió desobediente, también Dios le da su espíritu para que le ayude nuevamente a obedecer. Todo lo que el hombre necesita para cumplir cada demanda de Dios ya le fue dado. Cristo es la solución. Pues es Él quien limpia, da la obediencia y el poder para lograrlo. El hombre sin Cristo está destinado a la muerte eterna, esto es, separación eterna de Dios. Si el hombre no acepta todo lo que Cristo ofrece, él mismo se está privando de su regeneración, esto es, su oportunidad para ser reconciliado con Dios. Hablemos pues acerca de cómo destruir y matar todas las pasiones y deseos pecaminosos, porque el tema es hacer morir lo terrenal. Antes de entrar al tema, hermanos, solamente di una introducción. Saber diferenciar lo que nace de la naturaleza pecaminosa en nosotros y lo que nace de la naturaleza espiritual nos va a dar mucha claridad para nuestra vida cristiana. ¿Qué es la carne? Cuando la palabra carne se aplica al hombre, hace referencia a su naturaleza inclinada a pecar e incluye las pasiones y deseos de su cuerpo, tanto como las de su alma. Las pasiones y deseos del cuerpo son la comida, la bebida y el placer. Y las pasiones y deseos del alma son los apetitos y deleites que alegran el corazón del hombre. Vea 1 Corintios 6, 9 al 11. Estos están descritos en estos capítulos y versículos que vamos a leer a continuación. Recuerda bien el tema: haced morir lo terrenal. Primer cita bíblica, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice pues así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice el verso 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí. Mira, la palabra de Dios tiene dos efectos en la gente. La palabra de Dios en algunos produce ira, enojo y resistencia. En otros les produce convicción de pecado. Yo no sé qué tipo de gente seas tú que me escuchas. Si eres el que anhela oír el consejo de Dios, o eres el tipo de gente que rechaza y resiste y le provoca enojo la misma palabra de Dios. Dice la Escritura que la ley del Señor para el perverso es un tropezadero, mas para el íntegro de corazón es la fortaleza de su vida. Así es de que la palabra de Dios tiene dos efectos. Esos son los dos efectos. Pero aquí dice que habla de un tipo de conductas que vive la gente. Y que dice que este tipo de conducta la viven los que son injustos. ¿Cuáles son los que son injustos? Los que no viven de acuerdo a la justicia de Dios. Pero dice que estas conductas o estas formas de vida que llevan los hombres, dice que les va a hacer que no hereden el reino de Dios. Perder el reino de Dios, hermano, es perder una de las cosas más grandiosas que el hombre puede perder. Pero dice aquí, no te equivoques. Recuerden, hermanos, todo lo que Dios nos da aquí puede ser que no aplique instantáneamente a tu vida, pero una palabra que recibas en toda la enseñanza te va a ayudar a cómo debes de guiarte en la vida según las demandas de Dios, y también te va a ayudar a que tú sepas lo que Dios te está enseñando para enseñarlos a otros. Entonces dice, no te equivoques. Y luego lo primero que comienza a anunciar Dios son los pecados sexuales. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Estuve buscando por qué puso la palabra idólatra aquí entre medio de fornicarios y adúlteros y afeminados y los que se echan con varones. Dije, como que no queda esta palabra ahí, porque está hablando solamente de conductas sexuales torcidas o impuras, pero hoy usa la palabra idólatra también. Pero me di cuenta que Colosenses 3:5 dice estas palabras: haced morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces me di cuenta que hay una idolatría. La idolatría en relación al placer sexual o a las relaciones impuras o torcidas que el hombre y la mujer practican. Entonces aquí dice que hay fornicarios, idólatras, o sea que aman mucho el placer torcido sexual, dice, y los adúlteros, pero habla otro tipo de conductas, dice afeminados y los que se echan con varones. Una vez yo le dije a un afeminado, mira, Dios te dice esto. Se sintió tanto y se ofendió tanto y se hirió tanto que dijo, ese tipo de Dios es malo porque no me acepta como yo soy. Esto está saliendo al aire y lo digo con toda libertad porque lo oí. El Papa Francisco acaba de decirle a un homosexual, tú no te preocupes, no te sientas mal, Dios te hizo así. Pero esto es un disparate, hermano. Dios no hizo homosexuales, ni lesbianas, ni afeminados. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Ahora, si Dios no creó la perversión sexual, ¿de dónde viene? Todo tiene que ver con el pecado, hermano. Todo tiene que ver con el pecado que trae uno en el corazón, las herencias que uno va cargando, y también tiene que ver con que uno no se rinde al Señor. Porque en el verso 11 dice, esto erais algunos de los que estamos aquí en la iglesia. Dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero mira, hermano, yo también le decía a esta persona, mira, este tipo de conductas
Principalmente cuando se habla en relación a lo afeminado y al homosexualismo, lesbianismo, le digo, se sienten tan ofendidos como que si Dios nomás está diciendo de ellos esto. No, también están, dice, los adúlteros, los fornicarios, también están los ladrones, los mentirosos, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Pero si le dices un ladrón, eres un ladrón y no se agrada a Dios de tu forma de vivir, te puede decir, ya lo sé, pero pues así soy. Otros puede que no les importe, pero si le dices a una de estos personas que tienen problemas con el homosexualismo, lesbianismo, esta conducta tuya, Dios la reprueba y Dios quiere librarte, y se sienten ofendidos. Acepta más un mentiroso y un borracho que es mentiroso y que es borracho, y no se ofende tanto que una persona que tiene estas desviaciones sexuales. ¿Está pesado? Esta es la palabra de Dios, hermano. Y te voy a decir por qué lo estoy hablando más al ratito. Porque es importante, hermano, que nosotros atendamos completamente a lo que Dios dice. Y no lo tomemos en poco ni para nosotros ni para nuestros hijos. Mira, si nuestros hijos sufren de alguna perversión, hay solución para ellos. Pero nosotros no somos la solución para ellos. Es Cristo la solución para ellos. Así es de que si en algunos de nuestros familiares está pasando por perversiones en la iglesia, nuestro deber es orar, ayunar y darles el consejo. Vendrá el día en que se encuentren con Cristo y entonces entrarán en el verso 11 que dice, y esto erais algunos de ustedes. ¿Sí? O sea que hay solución para nosotros, para el mundo y para nuestros hijos también. Pero esta solución la tiene solamente Jesucristo. Y es nuestro deber, como yo lo dije anteriormente, orar por ellos, ayunar por ellos y aconsejarles. No tengas miedo, hermano, de hablar la verdad. Porque se te van a enojar, se te van a ofender, te van a criticar y puede que hasta te golpeen y puede que hasta te maten. Entonces dice alguno, mejor no hablo nada. No, hermano, recuerda, el que me honrare delante de los hombres, yo también le honraré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? ¿Qué te conviene más? Ser honrado por Dios en aquel día y no lastimar a la gente porque le dices la verdad. O mejor dicho, no lastimar a la gente y por eso no le dices la verdad, pero en aquel día el Señor no va a reconocerte, no te va a honrar como Él quiere honrarte. O mejor decir la verdad. Y te enfrentas a lo que la gente te diga, te critique y hasta puede que te mate. Pero al final de cuentas, vas a ser honrado por Dios delante del Padre y de sus ángeles. ¿Qué es lo que tú y yo preferimos? Es decisión tuya, es decisión mía. Juan el Bautista prefirió que le cortaran la cabeza, pero las noticias buenas son estas, que ahorita está completito en el cielo con toda y cabeza. ¿Sí? Porque nos pueden cortar cualquier parte de nuestro cuerpo para matarnos, pero de todas maneras nuestro cuerpo físico, hablo de nuestro cuerpo físico, las partes que pierda en realidad se pierden solamente aquí porque nuestro cuerpo espiritual está completo. Y en la resurrección de los muertos saldremos con espíritu, alma y cuerpo, pero glorificado a la imagen de Jesucristo. De manera que estas cosas son así y nosotros debemos de atenderlas. Por eso te digo, no tengas miedo de hablar la verdad. Yo le digo la verdad a mis hijos y mis hijos se enojan. Mire, no me importa si se enojan. Prefiero que se enojen ellos conmigo y no Dios, porque al último yo te he dicho, mis hijos no van a estar para que me defiendan delante de Dios. Al último yo solititito voy a estar delante del trono de mi Padre a dar cuentas. Y yo prefiero dar cuentas claras y no cuentas mochas o cortas. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Podríamos hablar de dónde viene cada degenere del hombre en relación a todo lo que hemos hablado y hay más. Pero hay una sola fuente y es una sola, el pecado. ¿Qué es el pecado?
Mira, el pecado tiene varios significados, pero el más importante de todos es el que menos conoce la iglesia. Porque cuando hablamos, ¿qué es pecado para ti? Unos en su corazón y en su mente dicen, pues, hacer lo malo. Y si le dices, pero, ¿qué es hacer lo malo? Otros contestan, pues hacer lo que te hace, no hacer lo que te siente, o hacer lo que te hace sentir mal. Pero hay cosas que son buenas que te hacen sentir mal y hay cosas malas que te hacen sentir bien, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, pues, si nos vamos por ese lado estamos equivocados, porque no abarcamos toda la definición de lo que es el pecado. La Biblia también habla que pecado es cerrar el blanco, o sea, no dar certeramente. La Biblia también habla de que pecado es cualquier desobediencia a la ley de Dios. Eso es más común y la iglesia lo oye cada vez. Pero lo que casi no oye, y es lo más importante, que el pecado es una ley prácticamente como la gravedad. Existe la gravedad, la ley de la gravedad de la tierra. La ley de la gravedad de la tierra es esto, que todo lo que flota es atraído por una fuerza que tiene la tierra. Por eso tú y yo no nos vamos al espacio, porque hay una fuerza que jala hacia sí mismo del centro de la tierra todo lo que está sobre la tierra. ¿Cómo explicarías? Antiguamente, cuando no conocíamos cómo era la tierra, pensábamos que la tierra era un valle grande completamente y que el que llegara a los bordes de la tierra se caía al espacio, ¿verdad? Pero ahora sabemos que la tierra es un globo, una esfera, un poco achatada por los polos polares, pero es un globo. Entonces, ¿cómo es? Los que estamos aquí en el lado del occidente, aquí en Estados Unidos, es diferente de los que están en el oriente. En el oriente ahorita es noche, aquí es día. O sea que aquellos están del lado de la luna ahorita. El sol no los alumbra. Y los que estamos aquí nos está alumbrando, nos está pegando el sol. Sabemos que el sol permanece donde mismo. Lo que va girando es la tierra conforme a su eje. Entonces cuando va girando la tierra en ciertos lugares del planeta, le pega la sombra, o sea el sol no alcanza y eso es la noche. Pero cuando la tierra gira también y está de frente al sol, eso es el día para nosotros. Entonces, si no fuera la tierra un globo, ¿cómo te explicas que estás aquí y no te vas al espacio? ¿Sí? Porque aquellos que están abajo de nosotros, derechito hasta abajo, si pudiéramos irnos con una vara hasta abajo, saldríamos al otro continente que ahorita está de noche. ¿En serio? Me ves como que sí, no. ¿En serio? Sí, pero los que están allá abajo no se van al espacio. O sea, no se van como que se sueltan y ya no hay ni dónde. Y los que estamos aquí tampoco, eso te habla de la ley de la gravedad. Entonces, el pecado es una ley, como te digo. Una ley que es una fuerza. Una fuerza que dice Pablo que dentro de ti está estacionado y vive dentro de tu carne. Pablo dijo, yo sé que el pecado vive en mi carne, dentro de mí. Y él produce rebelión contra mi voluntad cuando yo quiero hacer las cosas que me manda. Te digo, este significado de pecado es el más importante para la iglesia y es el que menos conoce. Sí, Pablo decía, yo cuando quiero hacer el bien no lo hago y cuando me doy cuenta que quiero hacer el bien termino haciendo lo que no quiero. Y entonces Pablo se frustró y dijo, ¿cómo está esto? ¿Qué me pasa? Porque yo voluntariamente y de buen corazón y de buen deseo quiero hacer lo que Dios me dice, pero termino haciendo lo que Él me dice que no haga. ¿Qué está pasando? Dice, me doy cuenta porque el Espíritu Santo le dice que adentro de mí hay una ley. Dentro de mí vive el mal, dentro de mi carne. Y esto me produce, dice, rebelión. Una fuerza que me controla, que es más fuerte que yo y que mi voluntad y mis deseos. Y me forza a hacer lo que yo no quiero. Pablo miró los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos. Pero fue uno solo, en el que Pablo reconoció su maldad y su debilidad. Y fue la codicia. ¿Qué es lo que Pablo codiciaba? No sabemos si codiciaba mujeres o yo no sé, pero él dice, yo no sabía hasta que miré la palabra de Dios y me dice, no codiciarás. Entonces yo para agradar a Dios me propuse no codiciar. Y entre más me propuse no codiciar con mis fuerzas, más fracasaba.
Entonces dice, me di cuenta que hay una fuerza dentro de mí que siempre me está produciendo pensamientos malos, deseos malos, y que si la obedezco me va a llevar a pecar. Por eso te digo, otra vez, por tercera vez, que el significado de pecado, este es el más importante de todos. Dios dio una solución para ello, pero ahorita no voy a hablar de cómo se soluciona el asunto del pecado. Te voy a dar un solo verso para que lo estudies en tu casa, Romanos 6:6. Ahí te dice cómo te liberas de esa fuerza. En otro tiempo hablaremos, porque ahorita estamos hablando de hacer morir todo lo terrenal. ¿Estamos bien? Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues, como te digo, otra vez, cuando hablamos los predicadores de la ley de Dios, mucha gente se va a ofender, pero mucha gente va a recibir la palabra con gran alegría. Cuando la gente que aborrece a Dios, la rectitud y la verdad, se le habla a la Biblia, ellos son los que se enojan, ellos son los que se irritan, ellos son los que blasfeman, y ellos son los que te persiguen. Pero tú tranquilo y tranquila, porque dice Primera de Juan 4, 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que están asignados por Dios para salvación, cuando les llevas el mensaje, te lo reciben de buena gana. Pero los que no, se enojan contigo y te ofenden y te critican y te golpean. Y hasta, como lo dije por cuarta vez, te pueden hasta matar. Así es de que no te detengas. Tú habla la verdad, porque en aquel día sabrán que Dios les mandó a hablar a través de ti, y tú no tendrás que dar cuentas cortas delante de Dios, porque te hizo un encargo de hablar a la gente la verdad. No es tu responsabilidad, ni está en tu poder convencer a nadie. Escucha, ese poder no lo tienes tú, ni lo tengo yo. Solamente el Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de pecado. Nosotros somos solo instrumentos de expresión de la verdad de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que hace brotar la semilla que Él mismo siembra en los corazones y se encarga de hacerla crecer, hacerla madurar para que dé fruto. ¿Estamos bien? Pero Dios, que juzga justamente, como el hombre no se da cuenta a veces que toda la maldad que vive dentro de él está provocando cada vez más y más la ira de Dios, entonces es necesario que les digamos, tus actitudes, tu forma de pensar, tu forma de vivir, está solamente provocando que la ira de Dios se desate contra ti. Yo no creo eso, me dicen algunos. No hay necesidad de que lo creas, le digo. La ira de Dios todo el mundo va a venir sobre ti. No depende aquí si crees o no crees. Es de lo que Dios dice. Hay cosas que Dios te va a dar si las crees. Y si no las crees, no te las va a dar. Pero hay cosas que las creas o no las creas, son declaraciones de Dios y esas declaraciones son reales. Por ejemplo, el infierno es un lugar que dice la Biblia que fue creado para el diablo y sus ángeles. Muchos dicen, me han dicho a mí, yo no creo en el infierno. Le digo, no te preocupes, lo creerás de todas maneras. No, ¿cómo? Sí, lo vas a creer, pero yo no creo. Le digo que no te preocupes si no quieres creer. Es más, tú no tienes que creer en la Biblia, que es la verdad. Tampoco lo tienes que creer si no lo quieres creer. Pero lo vas a tener que creer, les digo. No, nadie me va a convencer. Le digo, mira, para que no se te olvide. Y así les digo, mírame bien, escúchame bien, para que no se te olvide. Lo vas a tener que creer. ¿Cómo? Le digo, el Señor te va a ayudar a que lo creas. Porque en aquel día cuando se descubra todo te darás cuenta que lo que dice la Biblia ciertamente es la verdad de Dios. ¿Estamos? Ahora, todas estas cosas, hermanos, que produce ese pecado que vive en el hombre o en los cristianos también, los está descalificando si viven una vida así conforme a la injusticia de Dios. Dice que no van a heredar el reino de Dios. Y el reino de Dios, escucha, no solamente es nacer de nuevo y ser cristiano y tener una relación con Dios. Recuerda que en el futuro Cristo físicamente
vendrá a la tierra a gobernar por 1000 años literales. Literales. No, ¿cuántos años de edad tienes tú? No me digas. Pero en aquel tiempo antiguamente, ¿te acuerdas que vivían de 700 años, 800 años y 900 años? Es lo que dice la Biblia en Génesis, ¿verdad? Pero después Dios en Génesis vio que la maldad del corazón de los hombres era mucho, dice, y le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado hombre en la tierra y dijo, no será más esta edad para el hombre. Los años para el hombre serán 120 años. Y luego redujo la edad. Y debido a que la maldad se siguió multiplicando y multiplicando y multiplicando, no le conviene al hombre vivir tantos años. No, ¿para qué vas a ser malvado por 900 años? ¿Verdad? No hay necesidad de que Dios permita que contamines más la tierra. No, entonces dice Dios en el Salmo, ahora la edad del hombre será 70 años en los más robustos y en los que ya están despidiéndose, 80 años. Pero dicen algunos, pero yo conozco gente que tiene 90 y 100 y 110 y hasta 100 y algo de años. Sí los conoces, pero ¿cuántos son? Los puedes contar. Porque son pocos. Entonces la edad general para la raza humana es entre 70 y 80. A mí me faltan como unos cuantos. Le digo a mi esposa, ya no me faltan muchos, así es de que prepárate. Bueno, Dios acortó la edad y por esa razón, por la maldad. Pero Él mismo que nos demanda cosas, Él mismo nos da su poder para poder hacerlo. Mira, también en Gálatas 5:17, no lo vamos a leer, al 21, habla también de la fuerza y la conducta de los hombres que son guiados por las pasiones y deseos de su cuerpo y de su alma hundida en el pecado. Pero esto sí quiero que lo leas junto conmigo. En 1 de Timoteo 1:9 al 10. 1 de Timoteo 1:9 al 10. Estamos hablando del tema, haced morir lo terrenal. ¿Para qué? Para que lo espiritual pueda manifestarse y vivir, y tú puedas vivir en ello. ¿Estás conmigo ahí en 1 de Timoteo 1:9 al 10? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada, o sea, la ley de Dios, para el justo, o sea, para el que ama la justicia de Dios, sino para los violadores de la ley y desobedientes, para los malvados y pecadores, para los que son irreverentes, para los que son profanos, que no tienen respeto a las cosas sagradas, para los que matan a sus padres, para los que matan a sus madres, eso quiere decir parricidas y matricidas, para los asesinos, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Sabes de dónde viene esta palabra sodomita? Son toda persona que practica perversiones sexuales como las practicaba Sodoma y Gomorra. Por eso se les llama sodomitas. Dice, para los secuestradores. Mira, ándale, los secuestradores. Hay algunos de los candidatos allá en México que dicen, yo le voy a cortar la mano a todos los secuestradores, ¿verdad? Yo le digo, ojalá y lo cumplas. Yo le digo a mi esposa, Dios no me permitió ser presidente por una razón. ¿Por qué? Le digo, porque si yo encuentro al asesino que debe de ser asesino, o sea que no fue asesino porque, o sea, es asesino porque planeó cómo quitarle la vida a alguien. Le digo, no es aquel que de repente mató a alguien por defensa propia o por accidente. Le digo, porque si lo encuentro culpable, yo no voy a gastar dólares en tenerlo en la cárcel diciéndole tienes una sentencia de muerte. No, hombre, lo encontré culpable inmediatamente. Dice, ¡ay santo! Por eso Dios no lo dio para presidente. Hermano, la manera en que Dios trataba con el pueblo de Israel antes era esa. ¿Ah? A ver, dime, ¿dónde ves el amor de Dios aquí? Había hijos rebeldes, como puede que tú y yo tengamos ahora. Dios nos va a librar de la rebeldía. Pero dice, si encuentras a tu hijo rebelde, tu papá, tu mamá, agarra piedritas, exponlo delante del pueblo y todo el pueblo apedréenlo hasta que lo maten. Hey, ese es el mismo Dios que estamos sirviendo. Entonces la gente dice, qué Dios tan sanguinario, tan cruel y tan lleno, tan falta de misericordia y tan falta de amor. La gente que habla así no conoce la justicia de Dios.
Porque cuando conoces la justicia de Dios, tú sabes que Él nunca hace nada injustamente. Por más cruel que a tus ojos y a tu mente parezca, a la justicia de Él, su acción es perfecta. Si no lo conoces ahora, lo conocerás después. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora los hijos se pueden rebelar, te pueden decir cosas. Yo le digo, todo lo que digas, como decía cuando estaba chiquito, ¿no? Cuando estabas niño, ¿no? Todo lo que digas será contra ti. No sé si tú lo decías, pero yo sí. ¿Ah? Ándale, todo lo que digas será al revés. Ah, no, de veras, eso es lo que decía. Todo lo que tú me digas será al revés, o sea, también será para ti. Pero yo le digo a mis muchachos, le digo, mira, te conviene que aprendas más pronto, porque entre más estés rebelde contra Dios, más varita te va a seguir cayendo de Él. O sea, más disciplina. Me dice, no es cierto. Ah, bueno, le digo, yo te voy a decir lo que va a hacer con tu vida para que cuando ya te pase, sepas que ya se te avisó. Si no haces caso pronto a Dios, cuando te está llamando, te va a llevar a lugares que no deberías de haber ido, te va a meter en situaciones que no deberías de haber estado, vas a sufrir un quebranto enorme de enfermedad o de traición o de engaño que te van a doblar y te van a quebrar tanto hasta que no queden fuerzas. Solamente una opción te va a quedar, la que debiste de tomar desde cuando y no la tomaste. ¿Cuál? Ya no te va a quedar en donde apoyarte. Entonces vas a voltear hacia, le vas a decir, Dios, ayúdame. Digo, ¿había necesidad de tanto? Digo, pero bueno, así son los rebeldes, aprenden con vara. Esperamos que tú y yo no seamos rebeldes, ¿verdad? Porque si no nos va a tratar con vara también. Pero toda la ley de Dios es para juzgar las conductas impropias que contradicen la santidad de Dios. Mira, ve conmigo a Isaías 24, en el Antiguo Testamento, Isaías 24. Porque el hombre de repente dice, o la iglesia de repente dice, no, pues yo no me meto con nadie. Yo nomás vivo mi vida tranquila y yo no tengo que dar cuentas a Dios, ni tampoco cuentas a nadie, solamente vivo como yo quiero, libremente, porque así soy. Bueno, dice aquí en Isaías 24:1, he aquí que Jehová o el Señor, ¿qué hace? Vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, así a su ama. Como al que compra, al que vende, como al que presta. Al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra, ¿qué dice el verso 5? Se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, ¿qué dice? La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres hasta ahí. ¿Quién contamina la tierra? El hombre. Dice, no, pues la está contaminando el smog, el humo de las fábricas y el humo de los carros y el aceite y los plásticos, porque no sé si oyeron la noticia, hermano, pero ahora se encontraron que quieren prohibir los popotes con los que tú usas para tomar el agua o las bebidas refrescantes. ¿No lo oíste tú? Pero yo sí lo vi, te lo cuento. Mira que encontraron que los popotes que son vaciados en el océano han matado cantidad de aves porque las han confundido con comida. Se han tragado los popotes y ¿sabes cuánto tarda un popote en desintegrarse en la tierra? 100 años. Entonces, los popotes que están matando muchas aves en el mar, están siendo la causa principal de la muerte de muchos, no solamente aves, sino también peces. Los plásticos que se desaguan en el mar o en los lagos están contaminando la vida normal de los lagos o de los mares. Entonces la gente dice, es que dejen de producir tanto, es que dejen, mira, todo se hace por codicia, hermano. Mira, si realmente
el hombre se le arreglara su problema del corazón, que es la codicia, lo que haría para producir dinero, lo haría solamente para subsistir y para no contaminar la tierra de esa manera. Así es de que el problema principal ni siquiera son las gasolinas, ni siquiera son las cosas que el hombre ha creado. El problema es el hombre. Cuando el mal del corazón del hombre se le quite, se le quitará la codicia, se le quitarán muchas cosas, que entonces va a dejar de hacer el hombre, que están contaminando el medio ambiente y que ahora dicen que está degenerando en un calentamiento global y que los polos donde hay la nieve y el hielo que regula la temperatura de la tierra se están deshaciendo. Están pasando muchas noticias y reportajes en relación a eso, tomando videos y tomando también fuentes creíbles de que esto es una realidad. Pero todo lo está causando el hombre, porque dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho de Dios y quebrantaron el pacto que Dios les había dado. De repente al hombre se le olvida que el dueño de la tierra ni siquiera eres tú, aunque hayas comprado una casa. ¿Sí? Ni siquiera es el presidente de aquí de Estados Unidos, ni todas las Naciones Unidas. El dueño de la tierra es el que la hizo. Y quien la hizo fue Dios. Y Dios ama tanto la tierra porque ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el unigénito. Entonces, si la tierra está siendo contaminada por el hombre, ¿qué crees que va a hacer Dios con esos hombres que contaminan su tierra? Les da la oportunidad de arrepentimiento. Pero si no la quieren, ¿qué crees que debe de hacer justamente Dios? Removerlos, quitarlos. ¿No harías tú lo mismo? ¿No ha entrado contaminación a ti en alguna manera o a las cosas que te gustan y no las remueves? Mira, yo tengo un estanque en mi casa que me inventé, pero estoy consciente que si no le pongo los ingredientes necesarios para que el agua esté purificada y todo lo que nace en el agua sea benigno para los pescados y para los que están ahí viviendo, sé que si no cuido de esa manera, purificándolo, mi agua se me va a estancar, se me va a echar a perder y va a matar todo lo que tengo ahí. Así es de que yo remuevo todo lo que sé que debe estar estorbando a mi agua y a mi estanque. Porque es mi estanque, yo lo inventé, ¿qué les pasa? Yo determino qué hacer con él. Pero así tú mismo, ¿no? Si se dieran cuenta, ustedes o yo, que tenemos cáncer, Dios guarde el hora, pero que una operación te lo puede quitar, dime, dirías, no voy a permitir nada, porque yo no creo en las operaciones, prefiero mi cáncer, ahí déjenmelo tranquilo. ¿Qué harías tú? Como me dijo mi esposa una vez, hombre, nada más que te anestesien y no vas a sentir nada. Yo creo que si se fuera posible removerlo de ahí, tú y yo nos dejaríamos remover. Pero como yo le dije a mi esposa, primero voy a pelear contra él, voy a ayunar, voy a proclamar las victorias de Cristo sobre mí, porque quiero que él se lleve la gloria y no la medicina y no los doctores al último. Pero Dios también usa la medicina y los doctores en unas circunstancias. Y hay que ser obedientes a la guianza del Espíritu. ¿Estamos? ¿Sí? Lee conmigo 1 de Timoteo 3, 1 al 4, 4 versos nada más. Perdóname, 2 de Timoteo. Y tú me haces saber si ya estamos en estos tiempos o todavía no. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, también debes de saber esto, o sea que hay algunos que no lo sabemos, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ¿quién? De sí mismos, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, eso quiere decir malvados, sin afecto natural,
implacables, no se aplacan por nada. Todo lo que le viene a su mente, a su corazón malvado, lo hacen. Calumniadores, intemperantes, que tienen un temperamento que los hace ser atrevidos, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Esto tienen un ímpetu para hacer también las cosas. Infatuados, o sea que no tienen sabiduría. Amadores de los deleites más que de Dios. Dime cuántos años crees que debemos de esperar para que esto se cumpla en la palabra de Dios. ¿No está ya cumplido? ¿No se está viendo todo ahorita esto? ¿Ah? Pero mira, no importa cuál sea la maldad del hombre, la conducta, los deseos de su corazón o los deseos de su mente, Dios nos da siempre la solución. Ahorita voy a hablar de la solución. Primero estoy remarcando y recalcando la naturaleza rebelde y malvada que el hombre tiene en contra de Dios, pero que Dios le da la solución para librarlo de ella, como lo hizo contigo y conmigo. ¿Estás de acuerdo? Las obras que también hace esta naturaleza rebelde, hay obras buenas que hace esta naturaleza rebelde. Esas están en Mateo 6, 1 al 7, no lo vamos a leer para avanzar. Y en Mateo 16 al 18, cuando el hombre hace cosas que Dios les dice que haga, pero las hace para que los demás nada más los vean y les digan que son muy santos y muy buenos. No lo están haciendo de corazón para Dios, sino para que los demás tengan un juicio de santidad en relación a ellos. ¿Cuál es la solución, pues? Porque oye, si Dios te dice, ¿verdad? O Dios le dice a la tierra o a nosotros, mira, ni los fornicarios, ni adúlteros, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, van a entrar al reino de Dios. Si Dios no nos diera una solución, qué Dios tan cruel y qué malvado. Porque si te da una ley que te está condenando por cómo eres, y solamente la ley te la da y te dice, hey, tú eres así, y no vas a entrar. Y eso es todo lo que hace Dios. Tendríamos todo el derecho de levantar el dedo y decirle, eres malvado, eres malo y eres injusto. Y Él se tendría que callar la boca. ¿Por qué? Porque si Él está actuando de una manera injusta, sí se le puede decir que Él es injusto. Pero hasta ahorita, aunque el hombre diga que Dios es injusto, al final Dios mostrará su justicia. Y su creación se dará cuenta que ella fue la que falló a Dios y no Dios a ella. ¿Sí me expliqué? Entonces Dios da la solución. Está en Romanos 8, capítulo 1, verso del 1 al 13. Y aquí ya vamos a hablar rápidamente de cómo obtenemos la victoria en estas cosas. Y así podemos ser librados de toda la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Y vamos a ser coronados en honra por Dios cuando Él venga a dar galardón a los que le recibieron y dar castigo a los que le rechazaron. Romanos 8:1 dice, ¿estás ahí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que Dios les dio. Dice, porque la ley del Espíritu de vida que está en ti, la ley del Espíritu Santo, que es actuar cuando tú te rindes a Él, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que está dentro de mí. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley de Dios decía que no hicieras esto, y no hicieras esto, y no hicieras esto, pero no te dio al Espíritu para lograrlo en aquel tiempo, ahora sí te lo ha dado, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado del hombre, condenó o mató al pecado en su propia carne, para que lo que Dios demandaba en su ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los deseos de la naturaleza caída, o sea, de la carne, sino conforme a la nueva criatura, creados en Cristo Jesús, conforme al Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne, o sea, los que se dejan guiar por la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que se dejan guiar por el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, te va a producir muerte, separación de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu te va a producir relación con Dios, y esto va a resultar en vida y paz.
Por cuanto una mente carnal, dice, es enemiga contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es pertenencia de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está destinado a la muerte, el cuerpo físico, a causa del pecado que vive en él. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto quiere decir, Cristo te resucitó en su justicia y ahora eres nueva criatura. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo también dará vida a tu cuerpo de muerte por su Espíritu que vive dentro de ti. Así que el verso 12 y 13, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la solución. Si primero te dice, deja que Cristo sea en ti y viva en ti, para que por medio de su Espíritu te haga morir todo lo terrenal y todo lo carnal. Usa una expresión correcta, como todas las que usa la Biblia correctamente. En el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne te va a producir muerte y separación de Dios. Mas dice, la solución para esos deseos carnales y pecaminosos y esa vida pecaminosa que viven, dice, es el Espíritu de Dios. Porque si por el Espíritu hacen morir estas cosas, van a vivir. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el poder de hacer morir todo lo que Dios condena y juzga. ¿Ves? Pues la solución es la siguiente. Yo conozco gente que era homosexual y ahora son cristianos. Gente que eran lesbianas y ahora son cristianos. Gente que eran transvestis y ahora son gente normal. Yo conozco todo tipo de perversión sexuales en mujeres y hombres, y Cristo los ha transformado y los ha cambiado. Porque Cristo, cuando te hace una demanda, también Él mismo te da la solución para que puedas cumplir la demanda. De manera que si te pierdes, no es la culpa de Dios, es culpa tuya por no recibir la ayuda que Dios te da para que cumpla sus mandatos. Ahora sabes por qué Pablo fracasaba tanto cuando quería hacer las cosas, porque las hacía con su fuerza. Por eso dice después en el capítulo 8, el Espíritu que Dios me dio me da el poder para hacer cumplir todas las cosas que Dios me manda. De manera que entiendo lo siguiente, que aunque el mal está en mí y dentro de mí hay una fuerza que me está produciendo resistencia a lo que Dios dice, sé que también dentro de mí el Espíritu de Dios vive y su poder y su guianza me dan victoria contra todas esas cosas. Entonces dice, ahora vivo por la ley del Espíritu, porque Gálatas capítulo 5 verso 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir, estas cosas que te acabo de predicar en todo este mensaje, que te condenan, que te mandan a una perdición eterna, Dios dice, acepta a mi Hijo Jesucristo y por medio de mi presencia en el Espíritu Santo voy a hacer morir todas esas cosas en ti. Y de esa manera tú vas a ser librado de la ira venidera que ha de venir a juzgar al mundo entero. Entonces todo está relacionado, hermano, con el Espíritu Santo de Dios que tú y yo tenemos y que la gente debe de recibir. Porque esa es la solución para que ya no vivamos esa vida. Por eso el apóstol Pablo dice, y esto erais alguno de ustedes. Este tipo de vida ustedes la vivían. Pero ahora que han recibido el Espíritu de Dios, ya no la viven si se dejan guiar por el Espíritu que vive dentro de ustedes. Y la ley del Espíritu de vida, hermano, te da autoridad, poder, dominio sobre todas las cosas que son tus enemigos. El enemigo número 1 que vive dentro de ti es el pecado, la ley del pecado. El enemigo número 2 que vive dentro de ti es tu propia naturaleza caída que es inclinada a desobedecer a Dios.
y Dios no lo quiera, pero puede haber un tercer enemigo dentro de tu cuerpo. Y puede ser espíritus demoníacos. Ahora, el cuarto enemigo después de esos es el mundo. Toda su filosofía, ideas, su corriente. Debes de saber, hermano y hermana, que todas las modas del mundo, el arte, la medicina, todo lo que el mundo crea que es contrario a la verdad de Dios, lo está moviendo, escúchame muy bien, Satanás por medio de uno de sus servidores más fuertes que tienen. En Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 le llama el príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que opera sobre los hijos que andan desobedeciendo a Dios. Pero ¿por qué Dios habla estas cosas? Porque la gente debe de saber que la tierra sobre la cual están parados nuestros pies no va a permanecer así. Dios tiene que purificarla. Dios tiene que remover todo lo que está en la tierra que lo está contaminando. Ve conmigo Apocalipsis, unos 3 versos más o 3 citas más y ya concluimos. Rápidamente en Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Pero en el capítulo 6, verso 12 al 17, habla de lo siguiente. Déjame ver si estoy correcto. No estoy correcto, es el capítulo 11 primero el capítulo 11, versos 5 al 19. Dios va a juzgar la tierra y a todos los moradores de la tierra que no quieren recibir su ayuda. Ahora ya no digo que no quieren obedecer, porque algunos aunque quieren no pueden. Por eso Dios dice, te doy mi espíritu para que puedas. Apocalipsis 11, 15 al 19 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se inclinaron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que habrás de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Y qué dice? Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Ahora sí vea Apocalipsis 6:12, donde te había dicho originalmente, al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como liguera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ve conmigo también a Primera de Pedro, por favor, ve a Primera de Pedro. En el capítulo 3, verso 1. Primera de Pedro, está atrasito de Juan, de la primera carta de Juan. Cuando estás ahí me dices, Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 13. Déjame ver si estoy correcto. No, te di la cita mal, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, 3, 1 al 13. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias debilidades carnales, y diciendo, ¿dónde está pues la promesa de su advenimiento? O sea, ¿cuándo va a venir Cristo pues?
Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El verso 5 dice, estos que hablan así, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció hundido en agua. Pero escucha el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malvados. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentirse. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Pásate a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y dice Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva pasaron, y la primera tierra pasaron, y el mar va a desaparecer. O sea, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva de Jerusalén, descender del cielo del Dios, dispuesto como una esposa preparada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el templo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí en Apocalipsis 20, una hoja atrás, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y escucha, ¿qué le va a hacer ese lago y ese fuego al diablo? Al falso profeta y a la bestia, a todos los que se vayan con él. Dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la misma muerte y el mismo infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la condenación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero mira, hay necesidad de ir a parar hasta allá. ¿Verdad que no? Por eso yo te dije, todos los hombres se van a dar cuenta de todas estas realidades, hoy, mañana o después de la muerte. Entonces, si sabemos, ¿por qué seremos a veces tan necios y tan tercos, verdad, los hombres? Si sabemos que el que creó la tierra la va a purificar, va a destruir todo esto para que ponga cielos nuevos y tierra nueva donde ya viva para siempre la justicia. ¿Por qué se nos olvida que todo esto es temporal?
¿Por qué se nos olvida que aún este cuerpo que tenemos es temporal? Ahora, las cosas eternas son eternas precisamente por eso, porque no están medidas por el tiempo, son infinitas, nunca dejan de ser. ¿Cuál es la solución para que escapemos de esto? Ya lo hablamos. Es Cristo en nosotros, es su Espíritu el que nos libra de esta ira, el que nos sella con un sello que somos su propiedad y en que si dependemos de la guianza y de su poder, vamos a hacer morir todo lo terrenal en nosotros, todo lo carnal, todo lo mundano y todo lo demoníaco. De manera que Dios ya dio la solución, tú y yo la tenemos que tomar si queremos escapar de esto. Vimos el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero vimos también la misericordia y el lugar preparado para los que están siendo obedientes a lo que Él dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la condenación eterna o la segunda muerte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sabemos que estas palabras no son para condenación nuestra, Padre, sino por el contrario, es para que refresquemos nuestra memoria y nuestro espíritu sepa que tú eres fiel en lo que hablas y nada ni nadie va a impedir que tú lo cumplas, Padre. Te damos gracias no solamente por tus mandamientos, pero más te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir esos mandamientos. Enséñanos, Padre, a andar en el Espíritu, a depender del Espíritu, a vivir en el Espíritu, porque andando en el Espíritu andamos en la ley de la vida y en la ley de la libertad. Y aún siendo guiados por Él, somos guiados a tu verdad y de esa manera obedecemos todo el tiempo lo que tú mismo mandas, sin esfuerzos, sin sacrificios ni frustraciones. Porque mayor es el que está en nosotros y Él conoce todas las cosas. Cuando yo les dé el Espíritu de Dios, dice, Él les guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber. Él testificará de mí. De manera que el Espíritu Santo que está aquí, para todos aquellos que lo quieran recibir, tanto la iglesia como los que nos están viendo que aún no son creyentes en Cristo. El Señor Jesús hizo una comparación en una ocasión. Dice, ¿quién de vosotros que su hijo le pida pan le dará una piedra? ¿Quién de vosotros que le pida pescado le dará una serpiente? Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo es un regalo del Padre que se lo da a quienes se lo pidan. Esa es la única condición, a quienes se lo pidan. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, pedimos que nos des tu Espíritu Santo en este momento. Ora conmigo, tú que lo quieres recibir, que no lo has recibido. Padre, dame tu Espíritu Santo. Padre, libérame de esta conducta, de esta vida que me lleva a la miseria. Porque aunque me da libertad para vivir como yo pienso y creo, hay un vacío en mi corazón. Hay un vacío que no lo puede llenar ningún placer, ninguna decisión mía que tomo y ningún nivel de vida que he vivido. Porque ese vacío está reservado para ti. Hoy, Señor, llena ese vacío, Señor Jesucristo. Perdóname mi conducta, mi forma de vivir, mi forma de hablar, toda mi forma y mi vida pecaminosa que te ha ofendido. Perdóname, Señor, lo he hecho mal. He sido rebelde viviendo en contra de ti. Ya no quiero que seas mi enemigo, quiero que seas mi amigo. Ya no quiero, Señor, estar en contra de ti. Señor, hazme tu hijo, hazme tu hija. En tu palabra dice que los que reciben a Cristo, tú les das el derecho de ser llamados tus hijos. Hoy recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi restaurador. Su sangre me limpia ahora de mis pecados y su Espíritu Santo me lo da y Él habita ahora en mi corazón. Te doy gracias por perdonarme, Señor Jesús, por darme tu presencia y por ayudarme de aquí para adelante a cumplir lo que tú me mandas. Padre, ahora hago una oración de liberación. Padre, por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora, Padre, con ese poder para hacer morir todo lo terrenal,
Es para la iglesia esta oración también. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, tu misma presencia descienda sobre nosotros para hacer morir todo lo terrenal y lo carnal en nosotros que nos ha controlado. Cada uno conoce, hermano, áreas de su vida que está luchando para poder despegarse y deshacerse de ellas, desligarse de ellas. El Espíritu y su unción es la solución para esas áreas. Espíritu Santo poderoso, destruye todo lo que no es de tu agrado en nuestro corazón, en nuestra vida. Hazlo morir, haga que pierda su poder en nosotros, su influencia en nosotros y su poder, Señor, de atarnos y de amarrarnos, ahora lo pierda por tu presencia. Corta las cuerdas, corta las ataduras, corta los amarres en nosotros. Corta todo lo que nos mantiene presos a la carne, al mundo, a Satanás y al pecado. Tú eres nuestra liberación. En este momento, el poder del Espíritu Santo rompa tus yugos, rompa tus cadenas, quite tus opresiones, te saque de tus cárceles espirituales. Porque el poder del Espíritu de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos para venir una vez más a la libertad a la cual hemos sido llamados. Hablo que la libertad del Espíritu se hace una realidad en ti ahora para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Hoy lo recibimos creyéndolo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos a la verdad. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hoy toda tu palabra, Señor, que sembraste, tú eres el encargado de hacerla crecer, de dar fruto a su tiempo, Padre. Te damos gracias por todos aquellos que recibieron tu palabra, incluyendo tu iglesia. Ahora hemos creído que tú eres un Dios justo, porque nos has dado tu presencia para destruir todo aquello que tú mismo nos dices que nos va a condenar o nos va a separar de ti. Gracias por ser bueno, gracias por ser misericordioso y por ser justos con todos nosotros. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.